Génesis capítulo 19, el versículo 1 dice: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Dice que en el Génesis capítulo 19, versículo 1 habla de unos ángeles, dice dos ángeles se acercaron ¿a quién? A Lot. Pero mirando en detalle, Génesis capítulo 19 es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ayer hablamos un poco sobre el diluvio en Génesis capítulo 7. Cómo Dios trabajó, cómo habló a Noé para que Noé predicara a la generación de ese tiempo y fueran salvos, fueran justos por creer en el Evangelio. Hoy vamos a mirar Génesis capítulo 19. El versículo 1 dice: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Entonces aquí estamos comentando que aquí que aparece Génesis capítulo 19 es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero Lot se encuentra a la entrada de la ciudad. ¿Con quién se encuentra? Se encuentra con dos ángeles. Pero para entender por qué Lot se encuentra con estos ángeles, vamos a mirar un momento Génesis capítulo 18. Dios le revela, así como le reveló a Noé de que iba a haber un diluvio y que hiciera un arca para que se salvaran, Dios también le revela, antes de que Dios destruya a Sodoma y Gomorra, algo pasa. Lo que ocurre es que Dios le avisa antes ¿a quién? Dios le avisa a Abraham. Dios le avisa a Abraham. ¿Qué cosa le avisa? De que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Vamos a mirar Génesis capítulo 18, versículo 16. Ese secreto Dios se lo revela ¿a quién? A Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es justo. Génesis capítulo 18, versículo 16 dice: Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Entonces la Biblia dice que Dios tenía un plan. El plan de Dios es destruir a Sodoma y Gomorra. Ese es el plan de ¿quién? El plan de Dios. Pero antes de que Dios ejecute este plan de destruir a Sodoma y Gomorra, Dios aquí dice que está pensando: yo voy a encubrir esto a Abraham. Entonces él dice: yo no puedo encubrir esto a Abraham. Yo tengo que comentarle a Abraham lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque Abraham es hijo de Dios. Abraham es justo. Dios por eso lo que tiene en su corazón pasa que se lo revela a los justos, a los hijos de Dios. Hace Dios con Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Abraham es hijo de Dios, Abraham es justo. ¿Dios qué hace entonces? Lo que va a hacer se lo comenta ¿a quién? Se lo comenta a Abraham. Eso es el versículo 16 y 17, dice: Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, Dios quiere trabajar en Sodoma y Gomorra, tiene un plan. ¿Ese plan cuál es? El plan de Dios es mandar el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero antes de hacer eso, quiere mostrarle algo a quién? A Abraham.
¿Por qué Abraham? Porque Abraham es justo. Eso lo estamos leyendo Génesis capítulo 18, versículo 16, 17 y vamos en el versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 16, 17, 18 y vamos en el 19. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios quiere mostrar el plan de Abraham, de que va a hacer un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra, pero Dios ese secreto, ese plan que tiene, se lo va a compartir ¿a quién? Se lo va a compartir a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es justo. Dice el versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Génesis capítulo 18, versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Esta parte es muy importante. ¿Por qué? En el versículo 23, ¿qué dice? Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Esa es la pregunta. ¿Vas a destruir también al justo con el impío? ¿Por qué? Dios ya planeó un juicio. El juicio de Dios es destruir a Sodoma y Gomorra. Ese es el plan de Dios. Pero antes de llevar a cabo ese plan, Dios le revela eso ¿a quién? A Abraham. Las personas de Sodoma son pecadores. Ellos no saben que Dios ya planeó destruirlos. ¿Por qué? Porque no creen a la palabra de Dios. Viven sin tener en cuenta a Dios, viven sin creer en Dios y no tienen interés en Dios. Por eso Dios, ya cuando pasa el tiempo de la misericordia, cuando pasa el tiempo de la gracia, viene el tiempo de ¿qué? Del juicio de Dios. Así enseña la Biblia. Cuando Dios ya dio la misericordia, cuando Dios dio la gracia y las personas no aceptan esa gracia, no aceptan esa misericordia, ¿qué pasa? Entonces viene el tiempo de ¿qué? De la ira, del juicio de Dios. Así enseña la Biblia. Por eso en el versículo 23, Abraham le pregunta a Dios algo. Hay una pregunta de Abraham para Dios, dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Esa es la pregunta de Abraham para Dios. Dios, ¿tú vas a destruir al justo con el impío? ¿Por qué Abraham dice eso? Porque dentro de Sodoma y Gomorra está un sobrino de Abraham llamado Lot. Hay un sobrino de Abraham. Abraham sabe, mi sobrino está allá. Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra porque son pecadores, porque no han creído en Dios. Pero dentro de Sodoma y Gomorra, ¿qué hay? Está mi sobrino, vive mi sobrino Lot. Por eso él dice, vas a destruir al justo con el impío, porque Lot es justo. Como Lot es justo, Abraham está ¿qué? Está interviniendo por su sobrino. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Como Lot es justo, Abraham le está diciendo a Dios, ¿tú vas a destruir al justo con el impío? ¿Por qué Dios no trata igual al justo como trata igual al impío? Al que es hijo y al que no es hijo no se trata igual. Esa es la pregunta que Abraham le hace a Dios en Génesis capítulo 18, el versículo 23. Es muy importante esta pregunta. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Juntamente vas a tratarlos igual? No, Dios no hace eso. Abraham sabe
Por eso Abraham aquí lo que está haciendo es interviniendo por su sobrino, porque su sobrino está en Sodoma y Gomorra, como su sobrino Lot vive allá, él no quiere que perezca su sobrino, porque es hijo de Dios. Y hay otra razón porque Abraham también piensa que hay más personas que son justas, que son hijos de Dios. Versículo 24 dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Abraham, ¿qué piensa? Dentro de Sodoma y Gomorra tienen que haber 50 justos, al menos a 50 personas en todo el tiempo que ha vivido Lot, ya ha tenido que haber compartido al menos con qué, con 50 personas. Por eso está la pregunta en el versículo 24 dice, Génesis capítulo 18, versículo 24, ahí vamos en la lectura. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de juzgar lo que es justo. ¿Desde qué está hablando Dios aquí a Abraham? Abraham le está diciendo a Dios, ¿tú vas a tratar al justo igual que al impío? Esa es la pregunta de Abraham. ¿Puedes tratar al que es justo, lo puedes tratar igual como al pecador, como al impío? Impío es igual a pecador. Esa es la pregunta que sale aquí. ¿Puedes tratar igual al impío y al pecador de igual forma? ¿Puedes tratarlos igual? Eso está preguntando. Abraham le dice a Dios, tú eres el juez de toda la tierra. Tú eres un juez justo. Como eres un juez justo, ¿puedes tratar de la misma forma al justo que al pecador? Vamos a ver cómo Dios responde esto. Versículo 26 dice, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Entonces la respuesta de Dios es, si dentro de Sodoma hay 50 justos, por amor a esos justos, no voy a destruir a Sodoma. Si hay 50 justos dentro de Sodoma. Esa es la respuesta de Dios, porque Abraham, ¿qué dijo? Señor, si hay 50 justos, ¿vas a destruir a Sodoma si hay 50 justos dentro de Sodoma? ¿Puedes tratar igual al pecador que al justo? Pero, ¿qué miramos? Que aunque Abraham está preguntando que si hay 50 justos, si Dios va a destruir a Sodoma, la respuesta de Dios, ¿cuál es? Dios dice, no. Si dentro de Sodoma hay 50 justos, los perdono. A todos los de Sodoma los perdono por amor a los 50 justos. Por amor a los 50 justos, por amor a mis hijos. Esa es la respuesta de Dios. Génesis capítulo 18, vamos por el versículo 26. Génesis 18, 26 dice, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Génesis 18, 26. Entonces Abraham le está preguntando a Dios que si en Sodoma hay 50 justos, él va a destruir a Sodoma. Esa es la pregunta de Abraham para Dios. Y que si él puede tratar igual al justo y al pecador, si los puede tratar igual. Esta es la pregunta que Abraham le hace a Dios. Porque muchas personas no tienen diferencia, no tienen distinción entre el justo y el pecador. Solamente dicen, todos somos pecadores. Eso no es bíblico. Los que creen en Dios dejan de ser pecadores y se convierten en justos. Los que creen en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, se convierten en justos. El Evangelio tiene el poder de convertir al pecador en justo. El hijo de Satanás lo convierte en hijo de Dios. Por eso la pregunta de Abraham es directa hacia Dios. Dios,
si hay 50 justos dentro de Sodoma, ¿vas a destruir a Sodoma? Si hay 50 justos, tú que eres el juez justo, el juez de toda la tierra. Si dentro de Sodoma hay 50 justos, ¿vas a destruir a Sodoma estando justos dentro de Sodoma? ¿Por qué? Abraham sabe, los justos son los hijos de Dios. ¿Dios va a destruir a Sodoma habiendo justos dentro de Sodoma? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Ya leímos el versículo 26. Dios le responde de forma clara a Abraham. Si dentro de Sodoma hay 50 justos, yo perdono a los de Sodoma, los perdono. Por amor a los 50 justos, no destruya Sodoma. Si hay 50 justos, se salva Sodoma. ¿Por qué? Porque justos son hijos de Dios. Él dice, no destruyo. No destruya Sodoma. Si hay 50 justos, no destruya Sodoma. No la destruyo. Esa es la respuesta de Dios. Si hay 50 justos, no destruyo. Luego, versículo 27 dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Versículo 28, quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Entonces Abraham nuevamente le pregunta a Dios, Dios, si dentro de Sodoma, porque ya Abraham sabe, Dios va a destruir a Sodoma, sí o sí, ya vino el tiempo del juicio. ¿Quién sabe eso? Abraham, Dios se lo revela. ¿Por qué? Porque es justo. Los pecadores que están en Sodoma no saben. Los pecadores que están en Gomorra no saben. Ellos no saben. Y podía mucha gente decir, yo creo en Dios, pero no sabían nada de Dios, nada. Dios tampoco les decía nada, tampoco les revelaba nada. Pero está Abraham, que es siervo de Dios, que es hijo de Dios, que es justo. Dios le revela a Abraham, antes de que Dios destruya Sodoma y Gomorra, Dios le revela eso a Abraham. Abraham sabe. Por eso Abraham, ¿qué hace inmediatamente? Como Lot, que es su sobrino, vive allí con su esposa, con 2 hijas que tiene Lot. Abraham le pregunta, si hay 50 justos dentro de Sodoma, ¿vas a destruir a Sodoma? Tú que eres el juez justo, ¿vas a tratar igual al pecador y al impío por igual? Dios que dice, no, si hay 50 justos, por amor a esos 50 justos, no destruyo al pueblo de Sodoma, aunque es pecador, no lo destruyo. Si hay 50 justos. Eso es el versículo 26. Versículo 27. Abraham le pregunta a Dios, pero si faltan 5, si hay 45, Señor. Si hay 45 justos, ¿vas a destruir a Sodoma estando dentro de Sodoma 45 justos o 45 hijos tuyos? Porque Abraham sabe, los demás sí o sí van a ser destruidos porque son pecadores. El juicio de Dios va a caer sobre ellos porque son pecadores, no creyeron en Dios. Y ya pasó el tiempo de la gracia, pasó el tiempo de la misericordia y sí o sí Dios va a aplicar el tiempo del juicio. Por eso Abraham está preocupado, pensando, ¿cómo va a ser Dios? ¿Hay justos allá? ¿Qué va a hacer con los justos? ¿Por qué? Dios no le dijo a él nada sobre Lot. Dios no le dijo a él nada sobre las hijas de Lot ni sobre la esposa de Lot. Por eso él está interviniendo a ver qué dice Dios. Luego, en el versículo 29, volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Ahora le pregunta, pero si hay 40 justos, ¿vas a destruir a Sodoma si hay 40 hijos tuyos allá? Si hay 40 justos dentro de ese pueblo pecador, dentro de Sodoma, dentro de Gomorra. Si hay 40 justos, ¿vas a destruirlos? Dios dice, no. Si hay 40, por amor a los 40, los perdono. Por amor a los 40 justos, no los destruyo. Si hay 40. Versículo 30. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare allí 30. Ahora nuevamente interviene. Si hay 30 justos, ¿vas a destruir a Sodoma? Si hay 30 hijos tuyos es igual a 30 justos, ¿vas a destruir a Sodoma? Dios dice, no lo hago. Por amor a los 30 no lo hago.
Versículo 31. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Si dentro de Sodoma hubiesen existido 20 justos, se salva ese pueblo. Por 20 salvos, por 20 justos, por 20 hijos de Dios, Dios no destruye a Sodoma, no la destruye. Versículo 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Dentro de Sodoma, ¿habían 10 justos? No. Dentro del arca entraron 8 justos, 8 justos se salvaron. Dentro de Sodoma, Abraham preguntando, ya llegamos a un número clave. ¿Cuál número clave? 10. En el diluvio, 8 salvos, 8 se salvaron. Mirando Génesis capítulo 18, versículo 32, en un pueblo entero, donde pueden haber miles, no sabemos exactamente el dato de cuántos miles, pero son pueblos, Sodoma y Gomorra. ¿A qué número llegó Abraham preguntándole a Dios de si habían 50 justos, 45, 40, 30, 20, hasta llegar al versículo 32? Y Abraham le pregunta a Dios, si hay 10 justos, si hay 10 hijos tuyos, ¿destruirás a Sodoma? ¿Dios qué dice? Respondió, por amor, el versículo, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Si hubiesen existido 10 justos dentro de Sodoma, no los destruye. 10 justos. En el arca entraron 8. Ahora aquí está hablando de Sodoma y Gomorra. 10. Si al menos hubiesen existido 10 justos, se salva un pueblo entero. Sodoma y Gomorra. O esos dos pueblos. Ahora, pensemos donde vivimos. Sea un pueblo, sea una ciudad. ¿Cuántos justos hay en el pueblo donde viven? ¿Cuántos justos hay en la ciudad donde viven? No cuántas iglesias, no cuántas denominaciones. Iglesias y denominaciones hay en cantidad, hay miles. En los pueblos, en las ciudades, en los países, hay muchísimas iglesias. Pero estamos preguntando iglesias, denominaciones, no. ¿Cuántos justos usted conoce? ¿Usted es justo? Es igual a decir, ¿usted es hijo de Dios? No, yo no soy justo, yo soy pecador. Ah, entonces usted está en la misma condición de Sodoma y Gomorra. Igual. Igual. Está en la misma condición de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra es el ejemplo del pueblo lejos de Dios, separado de Dios, sin Dios. Es el ejemplo del pecador. Sodoma y Gomorra es el ejemplo del pecador. Pero las personas dicen, sí, yo soy pecador. Pero ¿será que se ubicarán como de Sodoma y Gomorra, pertenecientes al pueblo de Sodoma y Gomorra, que significa el pecador? El pecador pertenece a Sodoma y Gomorra. Abraham está interviniendo, buscando que justos dentro de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Si al menos hubiesen existido 10 justos dentro de Sodoma y Gomorra, no es destruida Sodoma y Gomorra. Con 10 justos se salvan. Con 10, pero 10 no habían. No existieron 10 justos. Versículo 33 dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Luego, capítulo 19, versículo 1. ¿Con quién se encuentran los dos ángeles? Con Lot. ¿Quién lo recibe? Lot. ¿Lot sabe de que van a destruir a Sodoma y Gomorra? Lot no sabe. Lot es justo, pero Lot no sabe. ¿Cuál es el problema de Lot? Aunque él es salvo, aunque es hijo de Dios, está viviendo de acuerdo a cómo viven las personas que no son salvas, que no son justas. Él es justo, él no es pecador. Pero la vida que él tiene es una vida para este mundo. Pensando solamente en hacer dinero, pensando en los negocios y no más. Lot no está pensando en una vida ¿para qué? Para Dios, para el Evangelio. Él no está pensando en eso.
Está pensando solamente cómo vive la gente que no tiene a Dios, de una forma superficial, de una forma humana, pero no está pensando en qué, en su alma, en Dios, en servir a Dios, en servir al Evangelio. Él no está pensando en eso. Cuando miramos aquí el corazón de Abraham, ¿qué diferencia hay? Cuando Dios le comentó a Abraham de que va a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿en qué pensó él inmediatamente? En los justos, en los hijos de Dios. Ahí se trasladó el corazón de quién, de Abraham. ¿Pensando en qué? En los hijos de Dios. Está pensando en lo que Dios piensa, en el alma. Si allá en Sodoma y Gomorra hay hijos de Dios, Dios no los va a tratar igual, Él sabe. O sea, Él vive como hijo de Dios. Él vive por la fe. Por eso cuando hay esta situación de que se va a destruir Sodoma y Gomorra, ¿Él en qué piensa? Si hay hijos de Dios, Dios no los trata igual. Al hijo de Dios, Dios no lo ve igual. Por eso Dios hasta el final le demostró a Abraham, si hay 10 justos dentro de Sodoma y Gomorra, no destruya Sodoma y Gomorra, no los destruyo. Por amor a esos 10 hijos míos, por amor a esos 10 justos, no destruya Sodoma y Gomorra. Lot está viviendo desviado, solamente pensando en qué, en este mundo, como si él no fuese espiritual, como si no fuese hijo de Dios. Lot perdió el interés sobre qué, sobre Dios, sobre la vida de creencia, sobre la vida espiritual. Él perdió el interés. ¿En qué está enfocado? En su negocio, porque él tiene animales y estos animales es como su negocio, su corazón se traslada solamente a qué, al dinero, a los bienes, pero él es hijo de Dios. Los hijos de Dios no podemos contentarnos con este mundo. No podemos vivir como la otra gente vive, no podemos pensar como los demás piensan, que comen para trabajar, trabajan para comer. Y ese es el ciclo. Viven para trabajar, trabajan para vivir y no más. Los hijos de Dios tenemos un punto de vista diferente. Por ser hijo de Dios, Dios tiene un plan para mí, Dios tiene un propósito para mi vida. Abraham lo convirtió en el padre de la fe. A David lo convirtió en rey. A Pedro, que era un pescador, lo convirtió en ¿qué? En un apóstol. Y si miramos, hay muchos ejemplos de personas a las que eran cobardes y Dios las convirtió en valientes. Personas sin esperanza, Dios las hizo personas llenas de esperanza, los hizo líderes. ¿Por qué? Por el Evangelio, por la palabra de Dios. Dios hace así. Lot es el ejemplo del salvo, del justo, que está viviendo desviado, lejos del corazón de Dios. Pero se salva, al fin se salva. ¿Por qué se salva? Porque es hijo de Dios. ¿Quién lo saca? Dios lo saca. ¿Por qué? Porque es justo, por eso. Pero hay una consecuencia de, aunque somos hijos de Dios, si yo no vivo de acuerdo al corazón de Dios, hay una consecuencia para el que es hijo de Dios y no está viviendo de acuerdo al corazón de Dios. Vamos a mirar un momento en el capítulo 19, versículo 12. Génesis capítulo 19, versículo 12 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Los ángeles ya le comentan a Lot, como es justo, también le comentan, ¿qué le comentan? Vamos a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Porque Sodoma y Gomorra es un pueblo que no cree en Dios, es pecador, no cree en Dios, y vamos a destruirlos a todos. Va a caer del cielo fuego y azufre y lo vamos a destruir a todos. Ya Lot sabe esto. Pero antes, ¿qué les dicen? Si tú tienes hijos, hijas, yernos, sácalos, todo lo que tengas, sácalo de dónde? Sácalo de la ciudad. Dios tiene misericordia de Lot porque es justo, porque es hijo de Dios. Dice, sácalo de la ciudad. Versículo 14.
Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Entonces Lot ya tiene, para sus dos hijas, tiene sus dos yernos, los que se van a casar con sus hijas. Les dice: vamos, Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra. Ellos, cuando escucharon esto, ¿qué dijeron? Se burlaron ¿de quién? De Lot. Entonces Lot, para sus hijas, no tenía personas que fueran conforme al corazón de Dios. Eran personas normales. Pero Lot no buscó para sus hijas personas que tuvieran el corazón de Dios, que tuvieran la fe, que fueran hijos de Dios. Lot no buscó así. Personas normales. Como en este mundo, ¿cómo se casa la gente? Por gustos. Los hijos de Dios no nos casamos por gusto. Los que conocemos más de cerca el Evangelio, la iglesia, hay una guía dentro de la Biblia aún para casarnos. Hasta en eso hay guía dentro de los hijos de Dios, los justos. No nos casamos de cualquier forma. Hay una guía. La misma Biblia enseña cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hacer. Dios enseña a través de la Biblia. Dios enseña. Es bíblico. Por eso los que ya tenemos el Evangelio, los que sabemos que Dios todo lo planea, que Dios tiene una voluntad exacta para cada cosa, tenemos que descubrir esa voluntad de Dios. Tenemos que ser guiados, no de cualquier forma. Abraham, al saber que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, inmediatamente empieza a preguntarle a Dios: si hay 50 justos, ¿vas a destruir a Sodoma y Gomorra? No. Si hay 40, no. Si hay 45, no. Si hay 40, no. Si hay 30, no. Si hay 20, no. Si hay 10, no. ¿Por qué? Aquel que es hijo de Dios busca el corazón de Dios, descubre el corazón de Dios. Abraham nos pone un ejemplo, le pregunta y le pregunta y le pregunta y le pregunta y le pregunta a Dios desde 50 hasta llegar a 10 y ahí que descubre. Si hay 10, Dios no destruye a Sodoma y Gomorra. Y se fueron. Él sabía, no hay 10. ¿Quién había? Lot, sus hijas y su esposa. 4 personas. Solo 4 justos. Ahora, si solo hay 4 justos, en el diluvio se salvaron 8 porque eran justos. Sodoma y Gomorra, 4 salen. 4 personas nomás. La mitad del diluvio se salvó. La mitad. En este tiempo, ¿cuántas personas se van a salvar? Si hablando de un diluvio se salvaron 8, hablando de Sodoma y Gomorra se salvaron 4. ¿Cuántos justos hay alrededor de ustedes? Si alguien está escuchando esta noche y no es justo, no es justa delante de Dios, por la Biblia tiene que descubrir ese secreto. ¿Por qué? Ningún pecador va al cielo, ningún pecador se salva. Solamente se salvan ¿qué? Los justos. Los hijos de Dios son los únicos que se salvan, nadie más. Aquí mirando el versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. El corazón de Dios es sacarlos, salvarlos del juicio. Pero cuando miramos el versículo 16 dice: y deteniéndose él. ¿Quién se detuvo? Lot. ¿Por qué se detuvo? Pensando, se va a quedar todo mi esfuerzo, todo mi trabajo, todo lo porque he luchado, ¿se va a quedar aquí? ¿Va a ser destruido con fuego y azufre? Sí, va a ser destruido con fuego y azufre.
todo. Por eso Él se detuvo. El corazón de Dios es salgan rápido, el corazón de Él es no, yo me quedo. Se detuvo. Eso muestra el versículo 16. Dice, y deteniéndose Él, se detuvo. Se quedó. El corazón de Dios salga con mucha prisa, con mucha urgencia. Mucho afán tiene el corazón de Dios. Salgan rápido, yo voy a destruir este pueblo porque no creen en Dios, es pecador. Salgan rápido. ¿Y qué hace Lot? Lot se detiene, se queda quieto. Contrario al corazón de Dios. Se queda quieto. Pero por la misericordia y el amor de Dios, ¿qué hacen? Lo agarran y lo sacan a la fuerza. Eso es el versículo 16. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Los sacaron. Él no quería salir. Lo sacaron. Eso se llama el amor y la misericordia de Dios. Un salvo, un justo, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Hay un solo plan para Dios. Después de ser salvos, es que vivamos por la fe. Vivamos para Dios. Que vivamos por Dios y para Dios. Lot no está viviendo por Dios, ni está viviendo para Dios. Está viviendo para Él mismo y por Él mismo. Por eso se ve la reacción contraria entre el corazón de Dios y el corazón de Lot. Tienen que sacarlo. Esa es la misericordia de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando un salvo, cuando un justo está lejos del corazón de Dios o no está siguiendo la voluntad de Dios, Dios mismo le enseña que está equivocado. Dios le muestra que su camino es incorrecto, que el único camino correcto es el camino de Dios. Versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. ¿Qué les dijo? No. Corazón contrario al corazón de quién? De Dios. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña y salvaré mi vida? Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Entonces Lot, ¿qué dice? Déjenme ir a una ciudad pequeña. Pero Dios, ¿a dónde lo mandó? Al monte. Allá le dijo Dios, ¿que fuera a dónde? ¿Ves al monte? Y dijo, no. Le dijo no a Dios. Con esa vida vivía Lot. Entonces Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque es justo. Le dijo, bueno, ves entonces donde tú dices a esa ciudad. Versículo 22. Date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Cuando llegó a Zoar, ¿qué relata la Biblia? Dios, ¿qué hizo con Sodoma y Gomorra? Hizo caer fuego y azufre del cielo. En el diluvio fue agua 40 días y 40 noches sin cesar. ¿Para qué? Para destruir a los que no creen en Dios. 40 días y 40 noches Dios envió. Génesis capítulo 19, Dios destruye a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre desde el cielo. Cae fuego y azufre. Todos mueren. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, porque son pecadores. Por eso mueren, porque son pecadores. Entonces las personas fácilmente dicen, yo soy pecador. ¿Por qué? Porque peco. No, todos pecamos.
pero nosotros no somos pecadores porque cometamos pecados. Bíblicamente todos somos pecadores, como dice Romanos 5:12, porque Adán pecó y él introdujo el pecado en el mundo por Adán. Somos pecadores por eso. No porque cometamos pecados diariamente. Yo también cometo pecados diariamente, pero yo no soy pecador. ¿Por qué no soy pecador? Porque creí en el Evangelio. Los que creen en el Evangelio se llaman justos, hijos de Dios. Por eso la Biblia recalca en tantas partes de que el justo por la fe vivirá. Y a los que creen en Dios los llama justos. Ayer leímos Génesis capítulo 7, versículo 1, dice, entra en el arca, Dios le dice, no entra tú y tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 6:9, Dios dice que ve a Noé también justo. Y así todos los que son hijos de Dios, Dios los va a llamar justos. Santiago capítulo 2, aparecen el nombre de dos justos. Uno es Abraham y una mujer que es justa, pero aparece descrita como una ramera. Rahab la ramera. Busquen exactamente Santiago 2, el capítulo de la fe, Santiago 2 y Hebreos 11. Son dos capítulos exactos, idénticos. Aparecen personajes de la fe genuinos, hijos de Dios genuinos. Pero aparece Abraham, en Santiago capítulo 2, aparece Abraham y aparece Rahab la ramera. Los dos son justos. Estos dos justos aparecen claramente Santiago capítulo 2, Hebreos capítulo 11, los dos capítulos de la fe. Rahab, por creer en Dios, se convierte en ¿qué? En justa. Pero ¿por qué en estos dos capítulos se le menciona a Rahab la ramera? Si son los dos capítulos de la fe, ¿por qué Dios llama a Rahab en los dos capítulos de la fe Rahab la ramera? Para que no confundan las personas que Rahab hizo buenas obras y por eso la llamaron justa. No. Rahab es llamada justa, es llamada hija de Dios porque cree en Dios. Por eso aparece en los dos capítulos de la fe, dice Rahab la ramera. Rahab la ramera para que descubramos, ella recibió la fe por creer en Dios no más, no por buenas obras. Lean exactamente Hebreos 11, Santiago capítulo 2, los dos capítulos de la fe idénticos. Abraham y Rahab aparecen igual. Abraham y dice Rahab la ramera. Abraham y Rahab la ramera. Rahab fue justa, fue hija de Dios, genuina, por creer en Dios, no más. Por creer en la palabra de Dios. Por eso fue hija de Dios, fue justa. Abraham fue justo porque era bueno, no. Porque él no pecaba, no. Porque él creyó en la palabra de Dios, Dios lo llamó justo. Por eso. Por eso aquí leyendo, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque no creían en Dios. El pecador sí o sí va a ser destruido. Va a recibir el juicio de Dios. ¿Quién se salva del juicio? ¿Quién se salva de la destrucción? ¿Quién se salva del infierno? El que cree en Dios se llama justo. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Una consecuencia. Aquella persona, aunque cree en Dios, no sigue el corazón de Dios, no sigue la voluntad de Dios, tiene consecuencias. Dios dice que al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. Como el Padre disciplina al Hijo que ama, Dios también disciplina a aquel que es hijo de Dios. Dios limpió mi pecado, Dios perdonó mi pecado, entonces puedo vivir como quiera porque Dios ya me perdonó. Dios me limpió todo el pecado, puedo vivir como quiera. No. Dios perdonó todos mis pecados, limpió mi corazón del pecado. ¿Para qué? Para que mi vida sea una vida que refleje a Dios. Somos cartas abiertas. Somos embajadores del cielo. Somos siervos de Dios, siervos de la justicia. ¿Cómo tiene que vivir un hijo de Dios? Siendo ejemplo en sus palabras, en su conducta. Así tiene que, porque somos limpios del pecado, tenemos que vivir de forma limpia porque somos limpios. El Espíritu Santo que mora en nosotros tiene que guiarnos a una vida santa. Porque ¿quién vive en el Hijo de Dios? ¿Quién vive en el justo? El Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que vivir? De forma piadosa, de forma santa.
No por nosotros, no porque seamos buenos, porque no somos buenos. Somos santos por la sangre de Cristo, somos justos por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Por eso somos santos y somos justos, no más. Nuestra vida tiene que reflejar a Dios, porque somos hijos de Dios. Dice en el versículo, en el versículo 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. ¿Por qué sacó a Lot? ¿Se acordó de quién? De Abraham. Abraham es hijo de Dios. Abraham está pensando también en quién. En un justo llamado Lot, que es sobrino de él. Lo sacó. ¿Se acordó de quién? De Abraham. Aquel que está conectado con el corazón de Dios. Dios se acuerda de esos hijos de él que están conectados con el corazón de quién? De Dios. Dios sabe. Abraham está pensando en su sobrino Lot, que es justo. Él está pensando en su sobrino. Dios sabe. Lo saca. Eso es el versículo 29. Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque él tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. ¿Tuvo qué? Miedo cuando un justo, cuando un hijo de Dios está lejos de la Biblia, lejos de la palabra de Dios, lejos de la comunión con Dios, va a sentir miedo. Así tiene que vivir. Pero cuando un justo está lejos, al contrario, sí, lejos de este mundo, lejos del pecado, pero está cerca de Dios, que va a sentir valentía, fuerza por la Biblia. Cuando está cerca de la Biblia, cerca del corazón de Dios, va a ser valiente. Está cerca de la voluntad de Dios, puede tener valentía. Versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Vendemos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí que yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor dio a luz un hijo y llamó su nombre Benjamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. ¿Usted qué nos enseña la Biblia? Lot, por estar lejos del corazón de Dios, lejos de la voluntad de Dios, él no vio a sus hijas con el corazón de Dios. No les enseñó el corazón de Dios. ¿Sus hijas qué hacen? Tienen un plan de acuerdo a la costumbre, dicen ellas, de la tierra. En Sodoma y Gomorra habían costumbres, pero ya vemos que habían costumbres depravadas. Ellas siguen una costumbre de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es? Acostarse con su padre. Entonces, una se acuesta con su padre una noche y la otra noche. Lot no se da cuenta de eso. Quedan embarazadas. Las dos tienen un hijo. De ahí nace el pueblo de los amonitas. Del otro hijo nace el pueblo de los moabitas. Son dos pueblos malditos. Ahora, Lot, ¿por qué tiene esta situación tan difícil? Tan vergonzosa. ¿Por qué? Lejos del corazón de Dios, solamente hay amargura. Aquel que deja la palabra de Dios, aquel que cree que puede vivir sin Dios,
solamente debe tener una vida de vergüenza y amargura. Busquen en la Biblia todos los ejemplos de las personas que de forma orgullosa piensan que pueden vivir sin Dios. Piensan que pueden vivir en este mundo sin necesidad de Dios. Que son dueños de sus propias vidas. Que son dueños de todo. El dueño de todo es Dios. Dios nos dio la salvación. Dios nos dio la vida. Todo lo que tenemos es de Dios, pero también para Dios. López es el ejemplo del justo que no tiene en cuenta a Dios. Cuando una persona es hija de Dios y no tiene en cuenta a Dios, menosprecia a Dios, ¿qué puede recibir? Disciplina, vergüenza, dolor. ¿Por qué? Por alejarse de Dios. Por creer que puede vivir esta vida sin Dios. Un hijo de Dios tiene que vivir dependiendo de Dios. ¿Cómo? A través de la Biblia, a través de la oración, a través de la iglesia. Así tienen que vivir los hijos de Dios. Vivir pensando, el justo tiene que vivir por la fe. El justo no tiene que vivir por su esfuerzo. El justo no tiene que vivir por su inteligencia, por su capacidad, no. Todo lo que somos se lo debemos a Dios. Si somos hijos de Dios es por la gracia. Si somos hijos de Dios es por la misericordia. Abraham buscaba el corazón de Dios. Dios le decía, vaya al monte, se iba al monte. A Lot le decía, vaya al monte, y dice, no, al monte no. Déjeme ir mejor a aquel lugar donde le parecía bueno. Lot vivía por su punto de vista. Vivía por lo que le parecía bueno, ignorando el corazón de Dios, despreciando el corazón de Dios. Así vivió Lot, despreciando el corazón de Dios. ¿Por qué? Se creía muy inteligente, muy astuto. Pero Dios le demostró qué quedó de su sabiduría, de su astucia, de su inteligencia. Su esposa quedó convertida en estatua de sal. Sus 2 hijas cometieron incesto con él. Por eso, él toda su vida tenía que reconocer algo. Mi propio camino, mi propia voluntad no sirven para nada. Yo mismo destruyo todo, daño todo, por eso necesito la ayuda de Dios. La Biblia dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Que por más que nosotros hagamos algo, nos levantemos de mañana, vayamos tarde a dormir, nos levantemos bien temprano a hacer todo. ¿De qué sirve si Dios no me ayuda? De nada. Yo guardo, cuido, me esfuerzo, lucho. ¿De qué sirve si Dios no está allí? De nada. Él se esforzó, luchó, trató todo solo, sin Dios, sin pensar en Dios. Dios no estaba en los planes de Lot. Dios no estaba dirigiendo a Lot. Lot se dirigía por su propio pensamiento, por su propio corazón. Pero Dios le enseñó algo. Vivir sin tener en cuenta a Dios es un camino maldito. Vivir teniendo en cuenta a Dios es el camino bendito. Yo tengo que pensar todos los días. Me levanto por la gracia de Dios. Me acuesto por la gracia de Dios. Lo que tengo lo tengo por Dios. Lo que soy lo soy por Dios. Sin Dios yo no soy nada. Todos los días necesito reconocer eso delante de ¿quién? De Dios. Él estaba satisfecho porque tenía muchas riquezas. Así vivía Lot, siendo hijo de Dios. Vivía como la gente vive en este mundo, solamente pensando en lo material. Nada podía pensar en Dios, nada podía pensar en su alma. Él no podía pensar en eso. Pero Abraham, ¿en qué pensaba? En las almas, en el evangelio, en los otros justos, en los hermanos, en los salvos, en los justos. Pensaba Abraham. Lot no.
Por eso, al nacer las dos hijas de Lot cometieron incesto con él. Cuando nacen sus hijos, se convierten en sus nietos al mismo tiempo. Por eso Lot, cada vez que veía a sus hijos, tenía que mirar al mismo tiempo a sus nietos. ¿De qué forma? Con mucho dolor, con mucha vergüenza delante de Dios. Este es el fruto de vivir sin Dios. Este es el fruto de no tener en cuenta a Dios. Una vida vergonzosa, una vida triste. Abraham, ¿cómo sigue viviendo? Una vida bendita. Se convierte en el padre de la fe. Pero aunque su tío es el padre de la fe, él vive una vida miserable. Aunque su tío Abraham es el padre de la fe, aún su tío es el padre de la fe, él vive miserable. ¿Por qué? No tiene en cuenta a Dios. No tiene en cuenta la palabra de Dios. No tiene en cuenta la voluntad de Dios. Por eso nosotros miremos el tiempo que Dios nos permite en esta vida como un tiempo bendito. Dios a mí me salvó, ¿para qué? Para que yo camine en las obras que Dios preparó dentro del Evangelio. El predicar, el leer la Biblia, el orar, el congregarme con los justos, con los hijos de Dios, en enseñar el Evangelio a otros. Los hijos de luz tienen que vivir en luz. Somos hijos de luz, somos salvos. Dice que tal cual como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ayer hablamos de eso. ¿Desde qué forma tiene que vivir un hijo de Dios? Por la ayuda de Dios. Por eso Dios dejó la iglesia, dejó los siervos, dejó la Biblia, para que vivamos guiados por Dios. Sí, como nuestro dueño. De esa forma tiene que ser. No viviendo de cualquier manera. Somos hijos de Dios. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Somos cartas abiertas de Cristo. Nosotros somos los embajadores del cielo. Por eso la gente que tiene que mirar en nosotros, que somos hijos de Dios, que somos salvos, que somos justos, que somos limpios de pecado por la sangre de Cristo y que nuestra vida es de Dios. De esa forma tenemos que vivir. Gracias, vamos a orar. Hasta ahora compartimos esta noche. Mañana nuevamente a las 9 de la noche tendremos nuevamente el tiempo del live. Dios, te agradecemos, Dios, por este tiempo bendito que nos permite, Señor, para anunciar el Evangelio, Señor. Ayúdanos a vivir con el corazón de Abraham también, Señor. Abraham, ¿cómo pensó, Señor, en las almas? Tienen que haber justos dentro de Sodoma y Gomorra. Tienen que haber 50, tienen que haber 45, tienen que haber 30, 20, 10. Ayúdanos, Señor, así como Abraham pensaba, Señor. Tienen que haber 50 justos en un lugar, porque allá está nosotros también, Señor, en nuestra vida debemos tener frutos para el Evangelio, Dios. Ayúdanos, Señor, a predicar este Evangelio, Dios, para que hayan justos, Dios. Tú nos salvaste para que prediquemos este Evangelio a otras personas, para que anunciemos las buenas nuevas también a otras personas, Dios, por favor. La salvación es tu plan, Señor. La salvación es el corazón tuyo para las almas, Señor. Por favor, ayúdanos a vivir dentro de tu plan, dentro de tu voluntad, Señor. Te agradecemos, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.